AB sin rozamiento y dice que la corriente en el cuadrado es de 10 amperes. Pregunta cuánto es la intensidad del campo magnético paralelo al eje Y que producirá al cuadrado una desviación de 30 grados con respecto a la vertical, ¿no? Entonces, más o menos el esquema, mirándolo de perfil, sería este. ¿Eh? Lo que nosotros tendríamos realmente es lo siguiente, ¿no? Tendríamos, a ver si yo pinto acá un eje coordenado, ¿no? Esto es X, Y y Z. Y dice que la espira está más o menos así de esta manera, ¿no? La espira cuadrada, rectangular, perdón, está de esta forma, donde este de acá vendría siendo el eje de rotación. Y este sería el eje de rotación, estaría en el lado AB, ¿sí? Ajá. Bien, entonces, viéndolo desde un plano, ¿no? Tendríamos la siguiente forma. Entonces nos piden calcular la intensidad del campo, cuánto debería ser la intensidad del campo magnético para que la espira sufra esta desviación de 30 grados y bueno, evidentemente se mantenga de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, primero que todo, para que esto pase, bueno, entonces la sumatoria de las fuerzas en general van a ser igual a cero, las sumatoria de los torques que van a generar también van a ser igual a cero. ¿De eso? Entonces, para nosotros calcular el campo magnético, tenemos que ver ese par de torques que se generan en la espira, ¿no? ¿Cuáles son los torques que se generan en la espira? Debido a dos fuerzas en principio, ¿no? Ustedes habían visto cuando la espira estaba rotando en el centro, más o menos, ¿no? Cuando la espira tenía el eje de rotación en el centro y ustedes, bueno, veían una fuerza que iba de un lado de la espira debido a la fuerza magnética y al otro lado. Y generaba un par de torsiones. En este caso, el punto de rotación, como está en uno de los extremos, va a haber una fuerza magnética en uno de los extremos y el otro torque lo va a generar el peso de la espira, ¿no? Que va a estar, obviamente, en el centro. ¿Listo? Entonces eh, yo necesito saber cómo son esos torques. Yo necesito calcular el torque digamos, debido a la fuerza magnética y el torque debido al peso al peso de la espira, ¿no? Nosotros sabemos que esto es igual, el torque sería igual a la distancia por el producto cruz entre la fuerza. Entre la fuerza, en este caso sería la fuerza magnética. Y para el caso del peso, lo mismo. Sería la distancia por el producto cruz entre la fuerza que sería el peso. ¿Listo? Bien. Entonces, la fuerza magnética nosotros ya sabemos es igual, en este caso, en términos de la corriente, por la distancia, por el producto cruz, entre el campo magnético, ¿no? Esta distancia D vendría siendo la distancia que hay, a ver, lo coloco acá, sí, la distancia que hay del punto de rotación hasta el otro extremo de la espira. Vamos a llamar esto D y vamos a llamar el ancho acá, el ancho AB, lo vamos a llamar D'. ¿Listo? Entonces, eh, perdón, en el caso de la fuerza magnética sería este D', que estamos tomando la fuerza se genera en esta parte de la espira, debido al campo que se genera ahí en ese tramo de la espira. Y bueno, para el peso, nosotros sabemos ya el peso es igual a la masa por la gravedad.
La pregunta acá vendría siendo cómo son estas distancias, cómo vendrían siendo estas distancias para cada uno de los torques. ¿Sí? Entonces, como para verlo de manera más sencilla, voy a hacer acá un eje coordenado, ¿no? Nuevamente X, Y, Z. Entonces, si nosotros tomamos, bueno, el sentido, tenemos el sentido de la corriente para el caso de la fuerza magnética, ¿no? Tenemos que la dirección, tendríamos la distancia, ¿no? Que hay del punto de torsión hasta donde se genera esa fuerza, ¿no? Es decir, para el caso de la torsión del campo magnético, esa distancia vendría siendo del punto de torsión hasta el extremo, sería D, ¿no? Ya nuestro vector sería D. Si nosotros miramos la fuerza, la dirección de la fuerza, va, eso es otro color, va en el eje X positivo, ¿no? Esta sería la dirección de la fuerza magnética, iría en el eje X positivo. Y pues en principio nosotros estamos tratando de calcular la intensidad del campo magnético para que me genere para que me genere esta desviación de 30 grados. Es decir, que esta dirección el vector dirección de esa distancia está inclinado 30 grados con respecto al eje Y, por lo tanto tiene tanto componentes en X como en Y, ¿no? Es decir, este vector D va a tener componentes en X y va a tener componentes en Y. ¿Eso? De tal manera que si yo realizo el producto cruz entre el vector D y la fuerza magnética, las componentes que son paralelas se me van a anular, o sea, el componente en X no va a haber. Y solamente me queda en dirección. Eh, entonces, denme un momentico que me está llamando el profesor. Ya, ya, bueno.
Eh, ¿Se me escucha? Sí, Les... No, es que me estaba comentando cuándo iba a hacerlo del parcial y todo eso. Entonces, nada. Me comentó que lo van a hacer el jueves. Entonces nos quedaría el jueves, este jueves que viene terminaríamos todas las prácticas, o sea, la práctica 8. Y el martes, bueno, sería repaso. No, primero terminemos acá esto y ya luego miramos a ver, discutimos eso. Ah, bien, ok. Estaba acá calculando el torque, ¿no? Para la fuerza magnética. Entonces, como les decía, si yo realizo el producto, bueno, si hacemos aquí todo el producto, ¿no? Si yo realizo el producto cruz entre la distancia eh, que tiene componentes en X y en Y la fuerza magnética que sería, solo tiene componentes en X, ¿cierto? El producto cruz entre los mismos componentes, entre las componentes paralelas, ¿no? Básicamente, se van a anular, se hacen cero. Y en el caso del... bueno, pero aquí, aquí sería menos, ¿no? Menos de Y. Porque la componente en Y va apuntando, la componente en Y va apuntando hacia abajo. ¿Sí? Va en el eje Y negativo. Bien, entonces solamente nos quedaría la componente en Y. Entonces sabemos J cruz I me va a dar como resultado menos K, ¿no? ¿Sí? Recuerden ustedes, recuerden ustedes la siguiente manera. Si el producto se hace antiparalelo, perdón. Si se hace en contra de las manecillas, ¿sí? En este caso va en esta dirección, todos los resultados me van a dar negativo. ¿Listo? Entonces J cruz I me va a dar como resultado menos K. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a de Y por la fuerza magnética en dirección menos K. Pero con el menos que tenemos acá me queda positivo. ¿Listo? Menos que tenemos acá y el menos que me da por el producto cruz me va a dar como resultado positivo. Es decir, que el torque que se va a generar acá va a ser en la dirección Z positivo. Para el de para el caso del para el caso de la fuerza magnética. ¿Sí? Y de Y, que es la distancia, la componente de la distancia en la coordenada Y, pues va a ser, ya reemplazando acá, va a ser y reorganizando, va a ser la fuerza magnética por la distancia de por el coseno por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Ese sería para, bueno, digamos, la magnitud de ese torque para la fuerza magnética, debido a la fuerza magnética. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? sí, Bueno. Entonces, eh, nuevamente, ya llamamos para la fuerza magnética, lo mismo hacemos para la fuerza debido al peso, ¿sí? El torque generado por el peso. Nuevamente, miramos las coordenadas, hacemos allí nuestras coordenadas X, Y, Z. Y nuevamente, el peso, si nosotros tomamos como origen esto, el peso va hacia abajo, ¿cierto? Y tenemos nuevamente el vector D. Pero este vector D, ¿quién vendría siendo realmente, no? Si nosotros miramos ese vector R, bueno, que nosotros denominamos como R, viene siendo la distancia entre el punto de torsión hasta donde se genera esa fuerza, ¿no? Esa palanca.
que vendría siendo la mitad de la espira. Entonces ese D sería de medios, ¿no? Pero vamos a definirlo como un vector D. Y bueno, nuevamente lo mismo. Miramos acá, esto debería ser 30 grados, que es lo que suponemos, que es lo que vamos a calcular en parte. Y nuevamente hacemos lo mismo. Tendríamos el torque para el peso, va a ser las componentes de X en Y menos de J de Y en J. Por el producto cruz entre la fuerza, que sería el peso que va en sentido contrario, es decir, P en J. En este caso, I cruz J, como va en el sentido de las manecillas del reloj, I cruz J me va a dar como resultado K, pero sería positivo, ¿no? Y la componente J, el producto cruz entre componentes paralelas, me va a dar como resultado 0, o va a ser nulo. Entonces me queda menos dx por el peso en dirección K. Lo que nos dice que el torque, para el caso en que está actuando debido al peso, va a ser en sentido contrario, ¿no? Este sería el torque generado debido a la fuerza del peso. Y reemplazando acá esto ya como en sus magnitudes, tendríamos que, bueno, esto sería aquí un vector, ¿no? Sería un vector, pero en términos de sus magnitudes sería, tendríamos el peso, tendríamos la magnitud de la distancia, que ya dijimos que era la mitad, ¿no? De medios, y por, en este caso como es la componente en Y de la distancia, sería el seno de 30 grados. ¿Listo? Bien. Entonces, y aquí teniendo el torque debido a la fuerza magnética y el torque debido al, al peso, podemos proceder a calcular la magnitud del campo. ¿Cómo vendría siendo? Entonces, ya hemos definido que pues como esto va a estar en equilibrio, la suma de los torques va a ser igual a cero. Es decir, eh, el torque debido al campo magnético menos en principio, perdón, aquí sería menos el torque debido eh, al peso va a ser igual a cero. Entonces esto lo podemos igualar y si reemplazamos tendríamos lo siguiente. Tendríamos la fuerza magnética por la distancia por el coseno de 30 grados y esto va a ser igual a menos el peso, perdón, más el peso va a ser igual al peso por la distancia media por el seno de 30 grados. Si, bueno, aquí las distancias se me van, esta distancia se me va, y despejando, de manera que me queda la fuerza magnética sobre el peso va a ser igual medio seno de 30 grados seno de 30 grados sobre coseno de 30 grados. Es decir,
¿Sí? Y de acá, pues nosotros sabemos que la fuerza magnética, la magnitud de esa fuerza va a ser igual a la corriente por la distancia, que en este caso sería de prima, por el campo magnético. Y el peso sería la masa por la gravedad. Y esto sería igual a 1/2 de tangente de 30 grados. Y despejando, me quedaría la masa por la gravedad sobre la corriente por la distancia. Bueno, aquí quedaría un 2 por tangente de 30 grados. ¿Sí? Eh, corriente por distancia de prima. Y listo, con esto podríamos calcular. Bueno, aquí la masa sobre la distancia realmente sería la densidad lineal. No sé cómo colocar la densidad lineal, normalmente se coloca como mío, o la podríamos colocar como lambda, para no confundirla con la permeabilidad magnética. Sería la gravedad sobre 2 veces la corriente por tangente de 30 grados. Y este sería, digamos, el resultado para calcular la magnitud de ese campo magnético. Y bueno, ustedes pueden replantear un poco los valores y calcular cuánto da ese valor. ¿Listo? ¿Quedó claro acá la resolución? Bueno, intuyo que sí. Bien. Entonces, miremos el siguiente problema. Tenemos lo siguiente. Dice, por un trozo de cable de longitud D de 5 centímetros que está situado a lo largo del eje Y, circula una corriente de 12 amperes. El trozo de cable se encuentra en un campo magnético de valor de 0,45 Tesla, que forma un ángulo de 45 grados con el eje Y con el eje Z. Y está contenido en este plano. Ahí muestra la figura y está en el plano YZ, el campo magnético. Pregunta cuánto era la fuerza magnética sobre el cable. Este es relativamente sencillo. Entonces, bueno, nosotros sabemos nuevamente, ya sabemos que la fuerza en términos del cable, de un cable conductor, va a ser igual a la corriente por una distancia, en este caso sería D, por el producto cruz entre el campo magnético, ¿cierto? Entonces, para calcular la fuerza, pues bueno, ahí prácticamente nos están dando todos los datos, ¿no? Nos dan la corriente que pasa por el cable, nos dicen cuál es la distancia y nos dan la magnitud del campo magnético y bueno, pero bueno, me dan en una cierta dirección. Entonces, si nosotros realizamos esto vectorialmente, tendríamos lo siguiente. Bueno, por un lado tendríamos componentes del campo magnético. Si miramos acá la figura, tendríamos componentes del campo magnético en dirección Y
y magnitud del campo magnético en dirección Z, ¿no? Y decimos que el ángulo de acá es de 45 grados. Entonces, si nosotros hacemos el producto cruz, tendríamos la distancia D, bueno, el vector D que va en dirección Y, sería dj, por el producto cruz entre eh, la componente del campo en Y más la componente del campo en Z. Lo dejo acá. J cruz J se anula, es cero, ¿no? Y J cruz K, como va en sentido de la velocidad de reloj, sería I positivo, ¿no? Entonces la fuerza magnética, bueno, la fuerza magnética va a ser igual a la corriente por la distancia, por la componente del campo en Z, y esa fuerza va en dirección y positiva, ¿sí? Y listo, entonces la magnitud, sin tener en cuenta la dirección, tendríamos la magnitud del campo magnético sería la corriente por la distancia por B de Z, que vendría siendo eh, la magnitud del campo magnético por el seno de 45 grados. ¿Sí? Si reemplazan los valores, eso les tiene que dar aproximadamente 0,19 newton. No es más que eso, la verdad. Bien. Y por último, tenemos este de acá. Dice, tenemos dos hilos de corriente indefinidos que se cruzan en el eje del sistema y por los cuales circula una corriente I sub 0. Pregunta, ¿cuál es el valor del campo magnético en el punto 110 y cuál es el valor del campo magnético en el punto -110? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el campo magnético acá? ¿Y cuánto es el campo magnético acá? Bien. Ustedes ya conocen la expresión, ¿no? Del campo magnético para un hilo conductor, ¿sí? Que es igual a mu sub 0 sobre 2pi por la corriente sobre la distancia, que bueno, esa distancia eh, puede variar, ¿no? Dependiendo, obviamente, el punto en el que nosotros estamos calculando ese campo. Aquí más que nada es como ver, mirámoslo un poquito más conceptual, ¿no? Si nosotros tenemos una corriente que fluye a través de este cable, por ejemplo, vamos a pintarlo aquí de rojo. La corriente, por ejemplo, esta corriente I sub 0 fluye a través de todo este cable, ¿no? Y para el caso de esta otra que está en el eje Y, fluye a través de todo este cable. Si nosotros miramos el campo magnético generado en este punto, en base a estas dos corrientes, que es la misma, por lo tanto el campo es el mismo. Por ejemplo, miremos acá en el punto 110. Ustedes saben que cuando se genera cuando tenemos esta corriente, se va a generar un campo magnético que va a rotar alrededor de ese cable conductor, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, en el del hilo rojo, el campo magnético estaría rotando, hacerlo con rojo, estaría rotando en este sentido, ¿sí?
Si ustedes, bueno, si quieren, lo pueden ahí mirar con la regla de la mano derecha. Ustedes saben, el dedo pulgar apunta en la dirección de la corriente y el resto de la mano, según cómo enrolle usted la mano, bueno, se supone que la analogía es enrollando el cable. La forma en como el resto de los dedos apunta o enrolla el cable me está definiendo el sentido del campo magnético generado por esa corriente, ¿sí? Entonces, si ustedes lo miran allí, entonces la corriente que va en esta dirección, en este caso X, irán tirando hacia las X negativas, el campo magnético generado por este hilo conductor va a estar rotando de esta manera, ¿sí? Entonces, si lo miramos en este punto, no sé si aquí, como ven en la flechita roja, estaría apuntando hacia abajo. Si hacemos el mismo análisis para el cable que va en dirección, que está en el eje Y, perdón, entonces nuevamente lo mismo. Si miramos, la corriente va en dirección de las Y positivas, entonces el campo magnético va a estar rotando de esta manera, ¿no? Vuelvo nuevamente, si ustedes aplican eh, este método de la mano derecha, ¿sí? Que como no sé si lo había mencionado anteriormente, me parece que tiene más sentido, funciona bien para verlo experimentalmente cuando ustedes miran la corriente y el campo que genera ese cable conductor. Entonces, bueno, el campo magnético estaría rotando en esta dirección. Si nosotros lo miramos en este punto, estaría rotando así, en este punto en específico. Entonces el campo magnético acá iría hacia abajo, ¿cierto? Entonces en la dirección 1, 1, pues el campo magnético va a ser dos veces la magnitud del campo, ¿no? Digamos, bueno, en principio, si tomamos la dirección, pues iría menos 2, ¿no? Que va hacia las zetas negativas, ¿sí? El campo magnético total en ese punto va a ser dos veces el campo magnético, ¿no? Y si hacemos el mismo análisis para este punto, para el punto menos 1, 1, 0, lo mismo. Si miramos acá, el campo magnético sigue rotando de igual manera. Eh, Va rotando en esta dirección. Es decir, en este punto el campo magnético va hacia abajo, como se muestra en la flecha. Y lo mismo en este caso. El campo magnético sigue rotando en esta forma. Si lo miramos en este punto, el campo magnético está, a ver, mirar acá. El campo magnético estaría rotando en este sentido. Entonces, si miramos el campo magnético en este punto, iría hacia las zetas positivas. Por lo tanto, el campo magnético en el punto menos 1, 1, 0, campo magnético total, pues va a ser 0, ¿no? Recuerda que los dos cables están generando el mismo campo, ¿sí? Tienen la misma corriente, entonces están generando la misma intensidad de campo, ¿sí? Y bueno, eso sería eh, todo en ese caso. ¿Sí me dice entender acá en esta parte o...? ¿Mm? Ok. Bueno, y con eso terminaríamos el práctico 6. Entonces, bien. Y revisemos el práctico número 7.
Bueno, yo les había comentado de pronto que revisaran y vieran si podían resolver el problema número 2. No sé si alguien lo resolvió, que es, eh, digamos, un poco de clásico, ¿no? ¿Alguien lo resolvió? Eso es un no. Bueno, a ver. Bueno, este problema se resuelve por ley de Ampere, ¿no? Entonces, acá dice que tenemos un cable coaxial que está formado por un conductor macizo de radio 1 de 1 centímetro, situado sobre el eje de un conductor cilíndrico hueco de radio interior de 2 y exterior de 2,5 centímetros. Dice el conductor interior transporta una corriente de 20 amperes en un sentido y el otro la misma corriente pero en sentido contrario. Pregunta, ¿qué, ¿cómo será el campo magnético en las diferentes distancias que define como 0,5, 1,5, 2,2 y 3 centímetros? Es decir, en las diferentes regiones de todo el sistema, ¿no? Es decir, vamos a mirar cómo es el campo magnético en este punto, cómo es el campo magnético en este punto, cómo es el campo magnético, bueno, cualquier punto de estos es lo que trata de decir, en este punto y así. Entonces, tendríamos más o menos el esquema sería este, tendríamos el cable conductor interno, que tiene un radio de 1 centímetro, y tendríamos el otro cascarón cilíndrico, ¿no? Que tiene un grosor de 0,5, ¿no? Bien, entonces miremos la primera parte. La primera parte me dice que cuál sería el campo magnético para cuando, para un punto a una distancia de 0,5 centímetros. Es decir, en esta sección de acá, al interior del cable conductor. Este sería eh, este sería el punto donde nosotros estamos calculando el campo magnético. Yo lo voy a dejar de manera, digamos, formulado, ¿no? Ya el cálculo ustedes lo hacen. Pero bueno, la idea es plantear la solución, ¿no? Entonces, ustedes saben que la ley de Ampere me define que una trayectoria cerrada, integral de una trayectoria cerrada entre el campo magnético por esa trayectoria, ese diferencial de línea, va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Ustedes saben que la ley de Ampere es como el homólogo en el caso del campo eléctrico de la ley de Gauss, ¿no? Solo que en la ley de Gauss hablamos de superficies y en el caso del campo magnético no podemos hablar de superficies porque, bueno, ya saben que las líneas de campo que entran y salen son las mismas y siempre va a ser cero. Entonces no se puede calcular el flujo como lo conocíamos en el campo eléctrico. Entonces miramos esa trayectoria. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros vamos a calcular la intensidad del campo magnético. Si nosotros miramos eh, para cuando vamos a calcular el campo en un punto a 0,5 centímetros, vamos a llamarlo
a 0,5 centímetros. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula, tendríamos que el campo magnético por esa trayectoria, ¿no? Esa trayectoria cerrada que nosotros estamos describiendo, sería al perímetro de una circunferencia, ¿no? Entonces, esta integral realmente no hay mayor cosa que resolver, sino que tendríamos que el campo magnético, la magnitud del campo magnético por esa trayectoria que sería el perímetro de una circunferencia, 2pi por r. En este caso, r vendría siendo pues, el punto en el que nosotros estamos calculando ese campo magnético. Y esto sería igual a μ sub 0 por la carga encerrada. Aquí la pregunta es, ¿quién es la carga encerrada? Como estamos dentro del conductor, no va a ser toda esta corriente I, yo siempre la llamo I mayúscula, no va a ser toda esta corriente I, sino una parte. Entonces, esta corriente encerrada nosotros la definimos en términos de la densidad de corriente, ¿sí? Es decir, que la corriente encerrada va a ser igual a la integral entre J, que es la densidad de corriente, por un diferencial de área. ¿Listo? Donde este J, la densidad de corriente, vendría siendo la corriente por unidad de área, perdón. Sería la corriente, es decir, la corriente total por unidad de área, ¿no? Tengan en cuenta estas dos cosas. Bien, si nosotros reemplazamos, tendríamos lo siguiente, tendríamos campo magnético, bueno, tenemos aquí campo magnético 2pi por r, que es la trayectoria que nosotros escogimos, por μ sub 0, por la corriente encerrada, que sería la integral entre J por ese diferencial de área. Que esta integral realmente realmente nunca se llega a calcular como tal, ¿no? O sea, básicamente estamos hablando del área, ¿no? Pero ¿cuál vendría siendo esa área? Pues el área que nosotros estamos encerrando, ¿no? Es decir, que esto va a ser igual a J, que vendría siendo constante, que ya sabemos que es igual a la corriente total sobre el área, que es el área total. En este caso, a ver, sí, aquí no lo vamos a confundir. Este de área hace referencia a esta área que tenemos acá, que es esta trayectoria que nosotros escogimos, ¿no? Y esta área que aparece acá, de la densidad de corriente, pues viene siendo la de todo el cable conductor, es decir, todo esto de acá, toda esta área de acá, ¿sí? Entonces, bien, si este área define el área que nosotros tomamos, vendría siendo pi por r cuadrado. Si nosotros reemplazamos aquí el área que tenemos acá, vendría siendo, aquí esto es μ sub 0, vendría siendo μ sub 0 por la corriente sobre el área, que sería pi por a al cuadrado. Vendría siendo todo el área. Pi por a al cuadrado, y todo esto multiplicado por pi por r cuadrado. Bueno, ya con esto y despejando el campo magnético, tendríamos lo siguiente. Bueno, aquí estaría esto todo igualado a el campo magnético va a ser igual a pi por r, 2pi por r, perdón. Y bueno, aquí este pi con este pi se me va. Esta distancia r se me va a cancelar con el cuadrado de acá. Y despejando, me queda que el campo magnético va a ser igual a μ sub 0 por la corriente total sobre 2pi
por, a ver, sería mu sub 0 por la corriente total sobre 2pi por R sobre A cuadrado. ¿Sí? Esa sería, voy a tomar esto aquí me en cuenta. Ese sería el campo magnético en este punto interno del cable conductor. Ese sería el campo magnético. Que está en términos de el radio, que es el punto donde nosotros estamos calculando, y en este caso el radio del todo el conductor, ¿no? Este vendría siendo la solución. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, bien. Digamos, la mecánica se repite, ¿no? Para calcular los otros, los otros rangos. Por ejemplo, en el caso de 1.5 centímetros, voy a borrar aquí esto. En el caso de 1.5 centímetros, pues estaría encerrando todo esto, ¿no? El radio que vamos a tomar ahora es este, ¿no? A ver, voy a colocar esto. Puchica. A ver. Vamos a mover esto un poquito para acá. Esto. Bien, entonces para el caso del radio, cuando es 1.5 centímetros, es mucho más sencillo. Pasa lo mismo que nuevamente vuelvo a referirme a la ley de Gauss, que nosotros hablamos, en vez de la corriente encerrada, hablamos de la carga encerrada, ¿no? Si teníamos en conocimiento cuánto era la carga encerrada, pues el problema se reduce significativamente. Entonces acá pasa algo similar. Si nosotros miramos, bueno, otra vez tenemos el campo magnético integral de esa trayectoria cerrada entre el campo magnético y ese dl que vendría siendo nuestra trayectoria, igual a mu sub 0 por la carga encerrada. Este lado de la expresión, pues me quedaría el campo magnético lo mismo por el perímetro, que sería 2pi por r, ¿cierto? Lo que ahora r en este caso va a ser 1.5, y esto va a ser igual a mu sub 0 por la carga encerrada. Esta trayectoria que nosotros definimos encierra qué carga, qué corriente, perdón, y, ¿no? Encierra todo la corriente I, es decir, la carga, la corriente encerrada, perdón, es igual a la corriente total. Por lo tanto, el campo magnético en ese punto va a ser igual a mu 0 por la corriente sobre 2pi por r. ¿Sí? Es mucho más sencillo. Y bueno, ya si lo miramos
Y así lo miramos para cuando vale 2.2, que es decir, estaría encerrando todo esto. Este sería nuestro nodo R. Nuevamente vendría siendo un poco de lo mismo, solo que habría que tener cuidado con el área, ¿no? Que nosotros estamos encerrando allí. Si nosotros tomamos nuevamente la ley de Ampere, bueno, ya sabemos que sería el campo por 2pi, el perímetro del área que vendría siendo 2pi por R, ¿cierto? Y esto sería igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Esa corriente encerrada, ya sabemos que es J por la integral de ese diferencial de área. Y sabemos que J, que es la densidad de corriente, sería... bueno, aquí, perdón, me falta aquí esta parte. La corriente que está encerrando en este caso viene siendo la corriente debido al conductor, al primer conductor, el cable conductor, ¿cierto? Que sería I más, o bueno, menos, ¿cierto? Porque en el cable conductor la corriente es positiva y en este caso la corriente en el cascarón cilíndrico la corriente vendría siendo negativa. Entonces, menos J por esa integral, ese diferencial de área. Entonces, todo está aquí en cómo vendría siendo la expresión para esta corriente encerrada. Entonces, si reemplazo quién es J y quién tendría este diferencial de área, tendríamos lo siguiente. Para el caso de J, me vendría siendo la corriente, ¿no? Y ahí que realmente saldría el menos. La corriente que encierra, que es la misma. El problema nos dice que las dos corrientes que tenemos tanto en el cable conductor como en el cascarón son iguales, pero en sentido contrario, sobre el área. Pero esta área, ¿cuál vendría siendo realmente, no? Esa área que tenemos ahí, ¿cuál vendría siendo? Sería, ya habíamos dicho, sería el área, en este caso, de todo el cascarón. Es decir, a ver, tomaríamos toda esta área del cascarón. ¿Sí? Toda esta área del cascarón. Sería el área que estaríamos definiendo acá. Es decir, que sería pi por b sería, perdón, b no, c, que sería el radio mayor. C cuadrado menos pi por b al cuadrado. ¿Sí? Y esta integral por ese diferencial de área, pues me va a dar el área que nosotros estamos tomando acá. Es decir, sería el área con respecto a la trayectoria que nosotros estamos tomando, es decir, sería toda esta partecita de acá. Entonces, para este caso, ese diferencial de área vendría siendo pi por
R, que sería el, el punto que nosotros estamos definiendo, R cuadrado menos pi por b al cuadrado. ¿Sí? Simplificando aquí un poco las cosas, esa corriente encerrada va a ser igual. Bueno, sacamos acá factor común la corriente, son iguales, sería 1 menos, pi se puede sacar como factor común y se van a cancelar, 1 menos r cuadrado menos b cuadrado sobre c cuadrado menos b cuadrado. Y todo esto está multiplicado por la corriente. ¿Listo? Esa sería toda la corriente que encierra toda la corriente que encierra esta trayectoria que nosotros definimos, que es de ¿cuánto? De 2.2 centímetros, si no sé mal. Sí, 2.2. Acá el R. 2.2 centímetros. Entonces, si ya, bueno, ya teniendo aquí la corriente encerrada, pues simplemente el campo magnético, la magnitud del campo magnético, si lo despejamos, me quedaría mu sub 0 por la corriente sobre 2pi por R, que multiplica a 1 menos r cuadrado menos b cuadrado sobre c cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Es decir, el problema de todo esto se refiere a cómo es que nosotros definimos, o bueno, cómo se arma la corriente que está encerrando esa superficie que definimos, ¿no? Y ya aquí es un poco jugar con las áreas. Bueno. Y ya el último caso, bueno, ustedes supongo que lo van a deducir, ¿no? Si miramos para cuando es 3 centímetros, que básicamente está definiendo la trayectoria por fuera, toda esta trayectoria de acá. Si vamos a calcular el campo magnético fuera de este sistema, pues como tienen corrientes iguales en el sentido opuesto, cuando nosotros calculemos esa corriente encerrada, pues va a ser igual a cero, ¿no? Es decir, el campo magnético en este caso, en este punto, va a ser igual a cero, ¿no? Esa sería la solución. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Bueno. Y por último, veamos este problema acá. Bueno, me dice que tenemos un largo conductor horizontal AB que permanece en reposo sobre la superficie de una mesa.
Nos dice que tenemos otro conductor CD que tiene 100 centímetros de longitud y está colocado en el plano vertical que pasa por el primero, pudiendo deslizarse hacia arriba y hacia abajo sobre las guías metálicas C y D. Por el sistema se hace circular una corriente de 50 amperes y dice que la masa del conductor CD es de 0,05 gramos sobre centímetros. Dice, ¿hasta qué altura de equilibrio se elevará el conductor CD? ¿Hasta qué altura de equilibrio? Vamos a ver así. O sea, ¿en qué momento va a quedar en equilibrio? ¿Sí? Eh, el conductor CD que está encima del conductor AB. Es lo que está definiendo. Y nos preguntan cuál sería esa altura. Entonces, básicamente el esquema sería algo así. Nosotros tenemos un cable, un conductor de longitud muy larga, AB, ¿no? Y encima de él tenemos otro conductor eh, que tiene dimensiones de C a D. Bueno, en este caso la dimensión de ese conductor es de 100 centímetros. Y este conductor AB pues es muy largo. Y dice que pues, este conductor CD se desplaza hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Debido a unas guías metálicas que se encuentran en C y en D. Es decir, esto de alguna manera está conectado, ¿no? Y va a permitir que el conductor CD se desplace hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la, bueno, supongo en este caso sería debido al campo que va a generar este conductor de acá, ¿no? Y dice que a través de todo el sistema pasa una corriente de 50 amperes, pero no me definen mayor cosa en su orientación o demás, ¿no? Solo sabemos que tiene una corriente, va a inducir aquí, va a haber una corriente acá y, y pues que va a estar, supongo, obviamente también sujeto a este conductor de acá. Bien, entonces a mí me pregunta que cuál va a ser, ¿sí?, la altura de equilibrio. ¿Cómo va a ser este, digamos, vamos a llamarlo esta altura Y? ¿Sí? ¿Cuál va a ser esta altura Y? ¿No? Donde el conductor se va a quedar ahí totalmente en equilibrio. Y esto debido, bueno, ya vamos a mirar aquí, ¿no? Entonces, eh, planteemos lo siguiente. Por un lado, bueno, ya sabemos que nuevamente el campo magnético, la magnitud del campo magnético de un cable conductor va a ser igual a μ0 sobre, por la corriente sobre 2pi por la distancia, que en este caso sería la distancia donde nosotros estamos calculando ese campo magnético, ¿no? Que en nuestro caso va a ser esta distancia y que no tenemos idea cuál viene siendo, ¿no? Eso por un lado. Nosotros sabemos también que la fuerza magnética es igual, en el caso, la magnitud de la fuerza magnética es igual a la corriente por la longitud, en este caso la longitud del conductor que nosotros vamos a tener acá, por el campo magnético, ¿no? Bueno, nosotros sabemos esto, sabemos esto. Si este cable conductor AB está pasando una corriente, nosotros sabemos que va a generar un campo magnético, ¿cierto? La pregunta es ese campo magnético, ¿cómo afecta a este otro cable conductor, ¿no? Entonces, si nosotros miramos en este punto, o cualquier punto realmente, podríamos observarlo para cualquier punto,
aquí va a haber un campo magnético, ¿no? Que va a estar en este sentido. Entonces, el campo magnético va a afectar a este cable conductor y va a aplicar, digamos, una fuerza, ¿cierto? Que eh, esa fuerza, la fuerza magnética que se va a generar en este cable, va a tratar como de repelerlo, ¿no? Va a enviarlo hacia arriba, ¿cierto? Esa fuerza magnética que va a actuar sobre este cable CD, a ver, aquí está, debido a este campo magnético generado por el conductor AB, va a tender a enviarlo hacia arriba, ¿no? Y va a tener esas posibilidades debido a estos rieles, ¿no? Que están conectados. Pero, Profe, ¿usted cómo corre con la corriente? ¿cómo? La corriente por el CD, ¿cómo corre? ¿Cómo circula? Digamos, ahí sería difícil saberlo, pero podría perfectamente bien ser en esta dirección o vendría siendo en esta dirección. Cualquiera que sean los dos casos, eh, la fuerza que va a generar acá por este conductor va en ese sentido, va a ir hacia arriba, ¿no? Pero no, digamos, no me lo definen realmente, pero si pongamos que si está conectado acá por estos rieles, eh, pues la corriente iría en este sentido, ¿sí? Bien, Bueno, eh, listo. Entonces, va a haber esa fuerza magnética a ese conductor y evidentemente pues esto aquí nos están dando la densidad, bueno, aquí no sería la masa del conductor, sino la densidad de masa, sí, la densidad lineal, ¿no? De ese conductor. Entonces estamos apreciando su masa de alguna manera y este conductor pues va a generar una fuerza, va a tener un peso, mejor dicho, ¿no? Que sería en el centro, que va a contraponer con respecto a la fuerza magnética. Entonces vamos a tener aquí un peso, ¿cierto? Que va a ir en contra de la fuerza magnética. Y de alguna manera, pues eventualmente va a quedar en un punto de equilibrio, ¿cierto? Que es lo que nos interesa, porque ¿cómo sería ese punto de equilibrio? ¿Cuánto sería ese punto de equilibrio? Entonces, digamos que ahí se plantea bastante directo el problema, ¿no? Así como lo tenemos. Si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas acá, tendríamos la fuerza, que solamente hay fuerzas en una sola coordenada, digamos que en este caso sea, esta coordenada sea Y, ¿no? Y aquí sea X. Entonces tendríamos la fuerza magnética que iría hacia arriba, sería positiva, y tendríamos el peso que iría hacia abajo. Todo esto sería igual a cero. Por lo tanto, pues la fuerza magnética va a ser igual al peso. ¿Listo? Y a partir de acá, pues ya podemos tratar de resolver esa incógnita de cuánto sería esa distancia, ¿no? Entonces, si yo reemplazo la fuerza magnética, vendría siendo la corriente, ¿no? La corriente por la longitud, por el campo magnético, y esto va a ser igual al peso, que es la masa por la gravedad. Y yo sé que el campo magnético en un cable conductor es igual a esto. Entonces, si yo reemplazo, tendría la corriente por la longitud, mu sub 0, por la corriente sobre 2pi por y. ¿Sí? Entonces, nada, solo despejamos. Tenemos ya que la incógnita que nosotros estamos buscando, me quedaría que y es igual a, bueno, aquí tenemos corriente y corriente, sería al cuadrado, sería mu sub 0
por la longitud por la corriente al cuadrado sobre 2pi sobre la masa por la gravedad, ¿no? Que esto de acá, esto que tenemos acá, pues nuevamente vendría siendo la densidad lineal, ¿no? Pero dejándolo en términos de la densidad lineal, sería 2pi por lambda, que lo definimos, por la gravedad. Y esta sería, en principio, esta sería la altura, ¿no? La altura de equilibrio de ese cable conductor CD debido pues, a ese otro cable conductor AB, ¿no? Que es lo que me estaba preguntando. ¿Eh? ¿Sí quedó claro acá? Bueno. Y bueno, el último punto. ¿Dónde está el último punto? Digamos que ustedes lo hacen, que ya es muy similar al segundo, ¿no? Solo que ya no tiene ese cable conductor, sino simplemente es un conductor, un cascarón cilíndrico, ¿sí? Y pide exactamente lo mismo, calcular el campo magnético en las diferentes distancias. Entonces, en base al segundo, podrían resolver el cuarto sin mayor dificultad. Y ese sería, bueno, todos los problemas del práctico 7. Ya solo nos quedaría lo del práctico 8, que lo hacemos el jueves, los terminamos el jueves, y tendríamos el martes de consultas, que bueno, no sé cómo, no sé si les parece la idea de la vez anterior, ¿no? De hacer como una especie de resumen en términos de las ecuaciones y demás cosas. O no sé, que si tienen alguna sugerencia. Ah, ok. Aquí un compañero, el compañero está de acuerdo. Perdón. Ok. Entonces, hagamos eso. El jueves terminamos el práctico 8. ¿Listo? Miramos toda la parte de ley de inducción de Faraday, si no estoy mal. Y el martes voy a tratar de preparar un resumen un poco de las ecuaciones y demás cosas y de pronto algunas cosas que eh, a resaltar más que otras. Obviamente yo les comparto eso que haga de aquí a allá. Y bueno, y si tienen dudas, pues ahí lo vamos resolviendo. No prometo nada, pero le voy a preguntar al profesor Ricardo, pero no prometo nada. Si lo consigo en estos días, si el profesor tiene o algo, pues se los envío en la brevedad. ¿Listo? Bárbaro, gracias, Carlos. Bueno, entonces quedamos así. Nos vemos el jueves. Si no hay más preguntas. Dale. Hasta Dale, el jueves profe. entonces. Bueno, hasta luego.